Paz a vosotros, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta nueva cápsula de vitaminas para el alma. El día de hoy tendremos una reflexión que le hemos titulado David en peligro, la venganza de Saúl. Y nuestra cita de apoyo la vamos a encontrar allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18, versículos 10 al 11. Y dicen así estos dos versículos. Otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y mostrábase en su casa con transportes de profeta. Y David tañía con su mano como los otros días, y estaba una lanza a mano de Saúl. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David en la pared, y 2 veces se apartó de él David. En estos dos versículos pudimos escuchar cómo el enojo de Saúl se transformó en celo, y ese celo se transformó en venganza. Lo que sembramos un día se cultiva al otro día, y eso aconteció con Saúl, que ya tenía en su corazón ese recelo en contra de aquel joven David. Por eso, en la primera oportunidad que ese espíritu malo que leíamos aquí, que venía de parte de Dios, lo tomó. Pero no es que Dios haya enviado a Saúl pues un espíritu malo o un demonio. No, para nada, hermanos. Solo lo que vemos aquí es que se refiere a una posesión temporal del cuerpo de Saúl. Es decir, el espíritu malo se apoderaba de Saúl. O sea, aquel espíritu del enemigo. Recordemos que ya Saúl, para estas alturas, Dios ya lo había abandonado, ya estaba solo, estaba a la deriva. Por eso el espíritu malo entraba y hacía con él como él quería. Y para recordarles, hermanos, cuándo fue que el espíritu de Dios se apartó de este rey Saúl, los llevo 2 hojitas atrás de donde estábamos, ahora en el capítulo 16 de la primera de Samuel, y en el versículo 14, dice así: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. Aquí podemos corroborar, hermanos, que el espíritu de Dios ya no estaba en Saúl. Y cada que tenía esas crisis, ese nerviosismo, esa esquizofrenia, pues el que venía a alivianar su espíritu, su alma, era aquel jovencito llamado David. Por medio de la musicoterapia fue que David pues le dio, pues ahora sí que ese alivio, ¿verdad? Y podemos decir que con esa arpa, con esos instrumentos, con esa alabanza que él sacaba desde su foro más interno, y podemos decir hasta que David fue un musicoterapeuta, ya que pues a través de la música Saúl concedía tener paz. Sabemos que la música, hermanos, ayuda muchísimo a lo que es la salud mental, reduce la ansiedad, la depresión, el estrés, y ayuda de hecho hasta a procesar las emociones. Y también es muy importante la música en lo que es la salud física, ya que pues alivia el dolor, mejora la coordinación y ayuda en ciertos casos a la rehabilitación física. Y se ha comprobado, queridos hermanos, que también la música ayuda muchísimo a lo que es la salud cognitiva o neurológica, ya que mejora la memoria, la atención y la comunicación, siendo utilizada en algunos casos de enfermedad del Alzheimer, en demencia o el autismo, ya que pues la música tiene un poder curativo. Y así David aquí estaba ejecutando su trabajo cuando ese espíritu malo se apoderaba de aquel hombre llamado Saúl. Ahora la reflexión para nosotros la vamos a centrar aquí en este párrafo de la Biblia donde dice: y arrojó Saúl la lanza, pero David la evadió 2 veces. Hermanos, desde muy temprano en su ministerio, David
tuvo que aprender la difícil tarea de evadir la lanza. Cualquiera, quizás en su lugar y posición que tenía David, se hubiera enojado, se hubiera defendido y hubiera tiradole a su vez esa lanza de regreso a Saúl. Quizás a lo mejor uno de nosotros hubiera gritado: ¡Hey, Saúl! Aquí te mando la lanza de regreso que tú me tiraste, ¿verdad? Y se la hubiéramos de alguna manera vuelto a arrojar. Eso es para que sepas que yo también sé arrojar lanzas. Quizás pudiéramos haber gritado esta expresión. Lo irónico de David es que en vez de arrojar la lanza en defensa propia, él la evade. Cualquiera la hubiera evadido una vez y eso era todo, pero David la evadió 2 veces y aún después una tercera vez. Eso lo podemos corroborar allá en la primera de Samuel 19:10, ya que pues vemos que, queridos hermanos, David se hizo un experto evadiendo las lanzas. Y ahora con esto, queridos hermanos, queridas hermanas, yo les pregunto a ustedes: ¿ustedes saben evadir lanzas? ¿Cuántas lanzas el día de hoy, o en este año, o en este mes, no has evadido? ¿No hemos evadido? Todos aquellos que estamos de alguna manera en la iglesia de Dios, tenemos que aprender a evadir las lanzas, a que pues a diario se nos arrojan. Algunas de estas lanzas son la calumnia, la división, el chisme, las tentaciones, la hipocresía, el desánimo. En fin, hermanos, todas estas lanzas simbolizan todo esto que tenemos que esquivar, así como David lo hizo en estas ocasiones que procuraban, pues ahora sí que clavarlo ahí en la pared. Y sin embargo, David tomó fuerza, tomó habilidad, y aparte nuestro Dios lo cuidaba. Él no iba a permitir que este rey, que ya no tenía el Espíritu Santo de Dios, hiciera un asesinato con este joven llamado David, que lo único que hacía era ayudarle a este rey a ganar batallas, ayudábale cuando le entraba el espíritu malo y David tañía. Dice que él se calmaba y hallaba paz en su ser. Y sin embargo, este Saúl, hermanos, estaba de al tiro fuera de sí, desquiciado, paranoico, esquizofrénico, en fin. Muchas cosas podemos detectar en su comportamiento, y eso es lo que el enemigo, hermanos, produce en el ser humano. Así es que la reflexión para hoy en día hacia nosotros es que tenemos que evadir estas lanzas. Tenemos que ser personas de bien, hermanos, y nuestro Dios nos va a proteger. ¿Es usted, querido hermano, querida hermana, quien arroja las lanzas, o somos del equipo de los esquivadores de lanzas, los que evadimos 1, 2, hasta 3 veces, hermanos, esas lanzas que se nos mandan a diario, hermanos? Y hermanos, con esta reflexión, pues primeramente para el que les habla, ¿verdad?, es de que aprendamos a evadir todos esos dardos del enemigo que dice allí el libro de Efesios 6:16, hermanos, porque esos dardos los manda el enemigo y tenemos que tener el escudo de la fe para poder desviarlos y resistir, hermanos, porque el enemigo anda como león rugiente, sabiendo que ya le queda poco tiempo. Así es que esa fue nuestra reflexión del día de hoy. Gracias por seguirnos acompañando en esta serie que le hemos titulado El Buen Pastor, dentro aquí del programa de Tiempo de Esencia, y también a los hermanos que nos acompañan en el podcast de YouTube. Que nuestro Dios les bendiga, y si Dios quiere, la próxima semana seguimos viendo otra fase de la vida de este joven pastor llamado David. Que nuestro Dios les bendiga grandemente y que todos seamos cuidados de estos Saúles que nos avientan las lanzas. Paz a vosotros, queridos hermanos.